Pero siguieron muchos más y lo de Jesús no se acabó, sino que sigue hasta hoy. Esta narración solo es pues fehaciente si el que la proclama y el que la escucha obedecen al impulso del Espíritu. Ahora bien, todos podemos obedecer ese impulso, ya que su Espíritu está derramado sobre toda carne. Pero desde el acontecimiento de Jesús, el Espíritu ha quedado personalizado. Siempre mueve a proseguir creativamente lo de Jesús, aun en aquellos que no lo conocen. Por tanto, si a Dios nadie lo ha visto jamás, y es su Hijo que estaba en el seno del Padre Dios el que lo ha dado a conocer, eso significa que a Jesús solo lo conoce quien lo recibe, que es quien se deja animar por su Espíritu. Solo desde la obediencia al Espíritu, que insistimos, se da en la vida en seguimiento de Jesús, resulta fehaciente la narración de los Evangelios. Sin esa praxis, la historia discernida de Jesús, tal como se narra en los Evangelios, no pasa de ser, en el mejor de los casos, una historia edificante, o peor aún, un contenido objetivado que se recibe para decodificarlo y recodificarlo y elaborarlo hasta escribir artículos y libros, que pueden ser muy agudos, pero que no contienen realidad. La historia viva de Jesús solo se percibe en su densidad real desde la vida en seguimiento que propicia el Espíritu de Jesús de Nazaret. Desde ahí tiene sentido la función, digamos, científica del teólogo, pero solo desde ahí. En cualquier otro caso, al no tener experiencia de lo que narra, no es posible captarlo en su realidad y en su dinámica viva. En vez de ella solo queda la agudeza del investigador que trabaja sobre unos materiales que son restos de un pasado que, como para él no existe, solo puede ser reconstruido conjeturalmente. Esto es lo que significa que la teología es siempre acto segundo. Si es acto primero, es solo una elaboración del teólogo, no contiene la realidad a la que alude. Que sea acto segundo no quiere decir solo que el teólogo tiene que ser un seguidor de Jesús, sino precisamente que esa condición tiene que funcionar en su práctica teológica. Si por un lado su vida hace lo equivalente a lo que Jesús hizo en su situación, y por otro es un profesional en teología, la teología que hace no es acto segundo. Es acto segundo cuando sale del acto primero. Ahora bien, es acto segundo, se requiere la experticia profesional. Por eso, así como sin el acto primero no cabe teología, con el acto primero puede hacerse una teología mediocre. Se precisa actuar con toda experticia el acto segundo, pero tiene que ser segundo, no primero. Acto primero, seguir a Jesús prosiguiendo su misión en la vida histórica. El acto primero consiste en proseguir la misión de Jesús, haciendo en nuestra situación el equivalente de lo que Él hizo en la suya. Para eso tenemos que conocer tanto lo que hizo Jesús en su situación como a nuestra situación. Conocemos lo que Jesús hizo en su situación no principalmente analizando los materiales que quedan de esa época, sino por la fusión de horizontes que se da al participar de la tradición que Él instauró, recibiendo el testimonio de la cadena de testigos, transmitido por la fuerza del Espíritu y recibido por nosotros en obediencia al mismo Espíritu que mueve a hacer de este mundo insolidario la fraternidad de las hijas e hijos de Dios. Así pues, solo prosiguiendo el camino de Jesús, conocemos desde dentro, con su misma densidad, el modo de habérselas Jesús con su realidad. Igualmente, para conocer nuestra realidad, se precisa estar en la misma actitud que tuvo Jesús respecto de la suya. Esta actitud no equivale al conocimiento, pero sí es su condición de posibilidad. Todas las ciencias parten de supuestos. Nosotros accedemos a las ciencias humanas y sociales que nos ayudan a comprender al ser humano actual y a la situación en la que vivimos desde este compromiso responsable por la humanización de los seres humanos, en los que obviamente nos incluimos, ya que solo nos humanizamos contribuyendo a la humanización del conjunto. Desde esa actitud vital, los datos y los análisis nos hablan de una manera precisa, distinta de si los leemos desde nuestra pertenencia al orden establecido y nuestro compromiso con él. Ahora bien, como nadie agota el seguimiento de Jesús, en el mejor de los casos, es decir, cuando el acto primero se realiza con toda plenitud posible, la teología de ese teólogo dirá cosas ciertas y pertinentes sobre Jesús, pero estará muy lejos de agotar esa figura escatológica. Por eso ninguna teología es la teología,
y cada teólogo debe buscar, si tiene buen espíritu, componer su teología con la de otros. Así evitará caer en unilateralizaciones que deformen la imagen de Jesús. Ahora bien, no todo lo que dicen los teólogos es componible, solo lo es lo que se escribe como verdadero acto segundo, es decir, tomando en cuenta el acto primero e interpretándolo bien. Por eso es pertinente no solo el diálogo, sino también la confrontación. Pero hay que decir más, ni la teología de todos los teólogos, compuesta adecuadamente entre sí, lograría transmitir una imagen integral de Jesús de Nazaret. Por tanto, debe quedar excluida la pretensión de lograrlo. Jesús no cabe en mi cabeza ni en la de todos los teólogos. La teología, y más precisamente la cristología, tiene que ser orgánica, pero debe desechar la pretensión sistemática. Es orgánica porque al referirse a la misma persona y a la misma propuesta definitiva de Dios, siempre vuelve sobre lo mismo, y de un modo u otro las relaciones se entretejen y refuerzan y van componiendo una figura, pero una figura abierta, no solo porque la propuesta en marcha aún no se ha consumado, sino porque Jesús será inexhaurible por toda la eternidad. Desde lo que llevamos dicho, queda claro que el acto primero es participar de la misión de Jesús de hacer de este mundo el mundo fraterno de las hijas e hijos de Dios. Esto incluye, en primer lugar, vivir como hijos y como hermanos y sembrar esa filiación y esa fraternidad. Y en segundo lugar, expresar esas relaciones en cada una de las esferas de la sociabilidad, empezando por la familia, siguiendo por los amigos y vecinos, por los compañeros de trabajo, por las distintas asociaciones libres, sobre todo las del tercer sector, y concluyendo por la empresa y la organización económica y política. Ahora bien, hemos insistido en que como la filiación y la fraternidad solo se pueden entender y realizar como participación de Jesús de Nazaret, esa misión la entendemos como seguimiento creativo y fiel, como hacer lo equivalente con su mismo espíritu. Hemos aclarado que esto no es exclusivo de los cristianos, porque su espíritu está derramado sobre toda carne. Por eso los cristianos, la Iglesia, somos sacramento de esta salvación universal, y que equivale a la progresiva unificación del género humano, que nada tiene que ver con la homogeneización impuesta, que es lo que está en marcha en el orden establecido, paradigma de Babel, sino con el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la humanidad en un estado de derecho y de interacción simbiótica, paradigma de Pentecostés. En definitiva, hemos asentado que el teólogo como teólogo es ante todo un seguidor de la misión de Jesús, y explícitamente de Jesús de Nazaret, dejándose mover por su espíritu y por tanto en proceso siempre de constituirse en hijo en el Hijo y en el hermano universal, y de sembrar la fraternidad de las hijas e hijos de Dios. Acto primero, relacionarnos con Jesús a través de sus sacramentos. Hasta ahora hemos hablado de la relación de Dios y de Jesús con nosotros y de nuestra vida desde ellas en el Espíritu, dejándonos mover por su impulso. Nos falta explicitar todavía nuestra relación explícita con ellos, que forma parte también sustancial del acto primero. Con Jesús no nos podemos relacionar directamente, como se relacionaban los que lo seguían. Nuestra relación atemática con Jesús se da al dar vida desde nuestra pobreza a los privados de vida. Esta es la primera vía de acceso a Jesús, en el sentido de que las demás solo lo son si la incluyen. En este sentido podemos decir que es el primer sacramento de Jesús. Si sacramento es la presencia real de Jesús en su ausencia real, cuando servimos a los pobres servimos realmente a Jesús. Significa que si el teólogo no lo practica, solo puede hablar de Jesús de oídas, no mediante una relación real. El segundo sacramento son los hermanos en Cristo, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. En medio no designa un lugar, en el centro, porque Jesús no está aquí. Significa en lo que los media. Si entre los fieles que acuden a una iglesia, por ejemplo, no hay vínculos, y precisamente la fraternidad de las hijas e hijos de Dios, Jesús no está presente. Ahora bien, esa fraternidad, para que sea cristiana, ha de estar estructural y servicialmente abierta a los pobres. Si el teólogo no participa de este modo denso de la comunidad cristiana, no practica a Cristo. Habla de Él solo de oídas.
El tercer sacramento es la lectura orante, personal y comunitaria de los evangelios, y desde ellos del resto de la Biblia. Cuando los discípulos se reúnen como tales para hacer la lectura orante con los santos evangelios, se hace presente Jesús de Nazaret como el maestro. Si el teólogo no participa de esta lectura orante, se pierde ese acceso vivo a aquello de lo que trata, o si lo hace como especialista, lo que dice de los evangelios lo dice como especialista, no como experto. El cuarto sacramento es la Cena del Señor. Cuando la comunidad cristiana abierta a los pobres, unida por la fraternidad de los hijos de Dios y que escucha discipularmente los evangelios, practica la Cena del Señor, lo reciben realmente para que viviendo de Él puedan hacer lo mismo, dar a otros esa vida que Él les da. Si el teólogo, en vez de celebrar la Cena del Señor, lo que hace es ofrecer a Dios la víctima por cuya inmolación quiso devolvernos su amistad, cosa que a mí me parece que es blasfema, lo que dice el tercer canon, ¿no?, se priva de esa relación con Jesús que lo capacita para seguir su camino, dando a otros, a través de su elaboración teológica, esa palabra de vida que recibe. Esta relación con Jesús es especialmente relevante, puesto que en nuestro caso se trata de teología cristiana, porque ¿cómo tematizar realmente sobre una realidad con la que no se mantiene una relación viva? Acto primero, practicar a Dios y orarle, de modo equivalente a como oraba Jesús y con su espíritu. La relación atemática con Dios es practicarlo. Dios es amor, y quien ama, si de verdad ama, lo conoce, en el sentido bíblico de tener una relación íntima con Él. Amar es aceptar, correspondiendo a ella, la relación creatural, que es una relación de amor constante, una relación trascendente en el sentido preciso de que no tenemos acceso a ese nivel de realidad por el que Dios, amándonos, nos pone en la existencia. Amar es también corresponder a ese acto histórico por el que Dios se nos entrega al darnos a su único Hijo. Como en el caso anterior, esta relación es la puerta para cualquier otro tipo de relación con Él. Si el teólogo no ama, en el sentido preciso de dar vida de sí sin mediatizar, no conoce a Dios, y por tanto lo que diga de Él es solo de oídas. Vamos a tematizar el punto, que se aplica también al que hemos llamado primer sacramento de Jesús. Tenemos que distinguir lo biográfico de lo estructural. Todos los caminos son buenos si llegan a la meta, pero tienen que llegar si son realmente caminos. De modo temático, el modo temático de relacionarnos con Dios, al que se refiere frecuentemente Jesús en los evangelios y que los evangelistas señalan como práctica suya habitual, es la oración. En su caso, retirarse a lugares solitarios para orar a su Padre. ¿Para qué se retira Jesús a orar? Para resonar ante su Padre la vivencia que ha tenido de Él en su relación de entrega a la gente, en su servicio a los necesitados. Un caso concreto es la única oración que nos traen los evangelios en su ministerio. En ella da gracias al Padre porque ha encubierto el misterio del reino a los sabios y entendidos y se los ha revelado a los insignificantes. Aquí aparece algo muy relevante. El Hijo único y eterno, al estar en la intimidad con su Padre, no nos deja fuera. Lo hace como nuestro hermano. Si el teólogo cree que la santidad de Dios exige poner por fuera todo lo demás, no ha comprendido al Dios de Jesús. No hay ningún dilema entre dedicarse a Dios y dedicarse a los seres humanos. El que se dedica al Dios de Jesús incluye en esa dedicación a los seres humanos. Ahora bien, como estamos en una situación en la que los insignificantes son dejados fuera, el Dios de Jesús, como Jesús mismo, se dedica de preferencia a los dejados fuera. Y Jesús constata con alegría que muchos de ellos se han abierto a esa revelación, la han acogido. Que Dios oculte a los que por creerse al tanto de lo de Dios dejan fuera a los demás como impuros, no puede interpretarse como un acto expreso suyo, sino como que ese es el resultado de la revelación histórica que acontece en Jesús. Es fácil que los teólogos se consideren como sabios y entendidos en las cosas divinas. Eso es precisamente ser teólogo profesional. Esta autopercepción los priva de la revelación que acontece en Jesús. Si no se ponen en el discipulado de los pobres con espíritu que han aceptado esa revelación, ¿cómo van a hacer teología? No es fácil que alguien que se la pasa con la Biblia y con libros de teología crea sinceramente que tiene que ponerse en ese discipulado.
Esta es una de las mayores dificultades para ser teólogo, una dificultad tan grande que ordinariamente ni siquiera está planteada. La oración de Jesús no podemos entenderla como preguntar a su Padre lo que quería que dijera e hiciera. Eso supondría que el Padre no considera a Jesús como un enviado solvente. El Padre solo le dice eso, que se ha entregado a Él, que se ha puesto en sus manos y que confía en Él. Es a Jesús a quien le toca ver qué tiene que realizar en cada caso y cómo hacerlo. Esta relación de confianza total y por eso de mutua libertad, ese vivir como hijo en el claroscuro de la historia, sintiendo que al parecer se frustra el designio del Padre, del que se sabe el último representante, y seguir su camino consumándose como hijo y hermano, y dejando que sea su Padre el que tenga la palabra definitiva, confiando, a pesar de las apariencias, no haber vivido en vano, es lo que da la medida de su condición de hijo y de hermano. De esa relación se nos pide participar, y también a los teólogos como tales. No la relación del que se las sabe todas, sino la del que le deja a Dios ser Dios. Desde esta relación experimentada, la teología no puede no ser fundamentalmente abierta, dejándole a Dios que pronuncie cuando Él quiera la última palabra. Es cierto que nosotros contamos con la respuesta definitiva de Dios y con la presencia del resucitado que nos atrae, pero todavía no hemos participado de su muerte y vivimos como vivió Él en el claroscuro de la historia, aunque esperamos participar de su triunfo y consumación. La teología cristiana también está en el estadio del caminante, de lo que no ha llegado a la patria definitiva. Este estatuto de inacabamiento no lo puede olvidar quien quiera ser teólogo cristiano. ¿En qué consiste y en qué no la integralidad de la dedicación teológica? Si se está de acuerdo y se toma en serio todo lo que llevamos dicho del acto primero, la consecuencia para el teólogo es que si se entiende la práctica teológica integralmente, acto primero, acto segundo, el teólogo tiene que serlo no solo a tiempo completo, sino a dedicación exclusiva. Lo que hemos dicho ocupa a la persona completa. No deja espacio ni tiempo, ni energías, ni atención para otras tareas, ni para andar en lo suyo, ni menos aún en lo del orden establecido. Pero no solo pide toda la persona, sino que esa concentración nada tiene de unilateralización, no unidimensionaliza, como lo hace la dedicación absorbente al circuito producción-consumo o al servicio de la religión organizada, para referirnos a dos propuestas bien dispares. Es una manera de vivir la vida histórica y de relacionarse que incluye todos los aspectos de la vida, pero no vividos como si fueran cabos sueltos, sino, para usar la metáfora de Bonhoeffer, vivirlos de manera que la relación con Dios y con Jesús sea el cantus firmus que armoniza consigo todas las melodías. Es una dedicación integral y por eso humanizadora, que conecta con todos y con todo, y que lleva a desarrollar al máximo las mejores energías y a dar de sí con alegría y fecundamente. Por eso el teólogo tendría que ser un teólogo interdisciplinar. Pero eso significa que la dedicación, digamos profesional, lo que hemos calificado de acto segundo, no puede ser dedicación exclusiva, ni siquiera a tiempo completo, ya que en ese caso la dedicación fundante al acto primero sería lateral e incluso residual, de tiempo libre. Según lo que llevamos dicho, eso no sería propiamente teología cristiana, sino una mera dedicación profesional con la temática cristiana, pero sin las relaciones fundantes por las que se accede a la realidad del acontecimiento cristiano que la teología, como acto segundo, formaliza. Eso es lo que quería decir. Ya regresamos con Congreso Internacional Medellín 50 años después.